Bueno, primero que nada, gracias al Cluster y específicamente a Ariel por la invitación a la presentación. Un poco de qué es lo que hacemos en el centro respecto a lo que es la producción, el almacenamiento y los usos del hidrógeno renovable y cómo es un agente clave en lo que es la transición energética. Vale, un poco de presentación. Enamilab es un centro tecnológico nacional, reconocido por el Ministerio de Ciencia, que desarrolla actividades de investigación, desarrollo e innovación desde 2008. Estamos comprometidos con la descarbonización y el uso eficiente y sostenible de los recursos. Contamos con un equipo altamente calificado de investigadores en las instalaciones que están radicadas en Vigo y cuenta con el apoyo de un patronato que está compuesto por empresas líderes en sus sectores y el tejido universitario gallego y de la Junta de Galicia a través del INEGA. Algunos de los miembros que componen el patronato son los que están en la diapositiva, entre ellos, como mencionaba, las universidades de La Coruña, la Universidad de Vigo y la Universidad de Santiago de Compostela. Algunas de las fortalezas del centro: diseño de pruebas, diseño de pilotos, realización de ensayos varios, supervisión técnica, la simulación y la puesta en marcha, así como la validación de tecnologías, el diseño y la aplicación de prototipado a escala de laboratorios y preindustriales. Contamos con esos sectores y áreas que están presentados ahí. El centro tiene 4 unidades de trabajo, que son la unidad de energía, ecosistemas urbanos, tecnologías de energía, industria y una unidad que es transversal a esas 4, que es la de economía circular. En particular, yo desempeño mis tareas en lo que es el área de tecnologías de la energía, en donde desarrollamos líneas de investigación, desarrollo e innovación en todos los puntos clave de la cadena de valor del hidrógeno, desde la producción de hidrógeno a partir de rutas electroquímicas, el almacenamiento, la distribución y sus usos finales en, nuevamente, dispositivos de punto de vista electroquímico, es decir, que aprovechen la energía almacenada en este gas renovable a través de un conjunto de reacciones, como pueden ser pilas de combustible. Dentro de lo que es la producción de hidrógeno, trabajamos en diversas tecnologías, en optimización, en diseño, fabricación y caracterización de materiales, electrocatalizadores para la producción de este gas, de tecnología de tipo alcalina, membranas de intercambio hiperfotónico y tecnologías de alta temperatura del tipo óxido sólido. En el almacenamiento hacemos también evaluación de mezclas de tipo blending en motores de combustión, así como medidas de ensayos de permeabilidad de hidrógeno a distintos tipos de materiales poliméricos o de otra composición. Y estudiamos también lo que son los usos del hidrógeno, en esa denominación gas to power, en conversión en metanol, amoníaco o otros gases renovables como combustibles alternativos. Bien. Esto va a ser un poco reiterado, voy a aprovechar ya que tengo ponencias anteriores para hablar en un periodo de tiempo más corto en lo que son los procesos de descarbonización, ¿sí? Las características que se dan cuando se utilizan en ese mix, lo que son las energías renovables, la independencia y como característica principal de lo que es la demanda de este tipo de energías. A modo de ejemplo, la gráfica muestra lo que es el seguimiento de la demanda energética eléctrica nacional. Creo que esto es un día de la semana pasada. Están detallados ahí, no sé si se llega a ver bien, lo que es la demanda real, la prevista, la programada y las emisiones para lo que es el mix. En verde se muestran la componente renovable y en gris la no renovable. Y quizá no se ve tan claro como en el diagrama de Pato que se veía antes, pero bueno, se sobreentiende que esos excesos de energía eléctrica debemos de gestionarlos de alguna manera y aparece como solución o potencial solución lo que es el almacenamiento energético, como oportunidad también para el desarrollo de tecnologías eficientes que promuevan lo que es este almacenamiento.
Aparece también, entre comillas, en la diapositiva lo que es el término almacenamiento, porque es necesario hacer esta apreciación. Esa energía no se va a almacenar en términos estrictos, sino que se va a convertir o a transformar en otro tipo de energía que después, lógicamente, se reaprovechará en función de lo que sea la demanda. Encontramos, por ejemplo, tecnologías maduras como las baterías de litio, que están entre todos nosotros y nosotras, es decir, móviles, ordenadores, vehículos. Son, si se quiere, no poco eficientes en materia de la cantidad, de el peso que implica este tipo de tecnología para la potencia que puede dar. Ya lo veíamos en presentaciones anteriores, para tener esas cargas de trabajo en StarCraft, por ejemplo, aparecían esas imágenes en contenedores. Tienen procesos de degradación complejos, no solo requieren su identificación, sino su entendimiento y su modelado para prevenir este tipo de fenómenos. Hay una relación casi que lineal entre lo que es la capacidad de estos sistemas y el coste asociado, o sea, si quiere mayor relación, es necesario casi que, como menciono inicialmente, un aumento del coste, y por supuesto aquí un impacto ambiental considerable, ya que requieren lo que es la explotación de este tipo de recursos no renovables, como por ejemplo son las minas de litio, cobalto, níquel y otros metales de transición que se utilizan en la fabricación de estos dispositivos. Aparece entonces en escena, y esto creo que al momento ya dejó de ser una novedad, lo que es el hidrógeno. También no es una fuente de energía, nuevamente hacer esa apreciación, pero se puede almacenar y transportar de una manera que es tanto más gestionable que la batería. Entonces, el hidrógeno lo vamos a considerar de momento no como la solución al problema de la batería, sino como un complemento directo y un apoyo que va a tener esta tecnología, y como otras que surgirán seguramente en el corto y largo plazo. Elevados contenidos energéticos, algunas listas de características del gas que también dejan de ser novedad, o sea, ya todos conocemos elevado contenido energético en comparación a lo que son los combustibles tradicionales, a lo que es el diésel, la gasolina, el carbón, el gas natural, en un promedio bastante grosero, también al doble de contenido en megajulios por kilogramo. Alta difícilidad del gas, esto plantea un conjunto de una problemática en lo que refiere a las tecnologías de transporte y almacenamiento debido a los escapes de gas que pueden haber en ese tipo de tuberías. Están también, otra vez, entre comillas, las palabras imposible. Desde el punto de vista termodinámico, si bien esto no es imposible, pero desde el punto de vista práctico lo hace costoso y casi que inviable a la hora de ejecutar esto en una tecnología, en un entorno real. Baja de energías de ignición, oportunidades, aumento de la temperatura cuando se descomprime, o sea, todo características a tener en cuenta cuando pensemos en la reconversión de este gas, de esa energía almacenada en los enlaces químicos de ese gas, a la transformación en potencia eléctrica y calor, si se quiere. También conocidos son los diagramas o esquemas que plantean los arcoíris de colores de hidrógeno y los distintos tipos en los cuales se puede generar. Al día de hoy, casi el 95% del hidrógeno producido en el mundo se genera a través de reformado de gas natural, haciendo reaccionar básicamente ese gas con vapor de agua a condiciones extremas, entre 700, que van de 700 a 1000 grados y de 10 a 30 bares de presión. Y sí es cierto que es la metodología actual de menor costo para la producción de este gas. Esos costos están promediados de varias fuentes, es decir, 1.5 euros por kilogramo. No tiene competencia al día de hoy con respecto a las otras metodologías de, obviamente, producción de hidrógeno. El hidrógeno azul aparece como alternativa, es exactamente el proceso que mencioné anteriormente, nada más que aplica lo que es el agregado de la captura del dióxido de carbono generado o volcado a la atmósfera en el proceso anterior, y hoy en día hay desarrollos y proyectos que involucran lo que es esa captura y la reacción de ese dióxido de carbono directamente con el hidrógeno producido para generar combustibles sintéticos del tipo e-metanol.
como se mencionaba también en ponencias anteriores. Y por último llegamos a lo que sería la alternativa a la descarbonización, al aprovechamiento y almacenamiento energético, que es la producción de hidrógeno verde, que es el que se obtiene por electrólisis de agua utilizando energías renovables en el proceso. Entonces, no tiene que llamar la atención, pero ese costo supera más del doble de lo que es la producción de hidrógeno por las vías tradicionales, o la vía gris y la vía azul. Y, lógicamente, para que este vector energético sea competitivo con los otros que se están desarrollando, ese precio, según lo que son expertos varios, debería de descender hasta menos de 2, ocupar un número que vaya entre el 1.5 y el 1.6 al día de hoy. ¿Cómo está compuesto ese 5.2 o por qué ese número es el promedio de los datos que están disponibles? Tiene sus razones en el proceso desde el punto de vista teórico, físico, químico y termodinámico asociado al proceso de producción. El hidrógeno se produce por electrólisis en dispositivos que estoy seguro que todos y todas ya conocen, son los electrolizadores, en el cual se aplica una diferencia de potencial determinada, y si uno consulta un manual de electroquímica encontrará que en términos o condiciones estándar de laboratorio es 1.23 voltios, y ese valor es el mínimo para que esa reacción tenga lugar en esas condiciones. Para que tenga lugar esos dos procesos que aparecen listados ahí, en dos líneas, la OER, la reacción de evolución de oxígeno, Oxygen Evolution Reaction, y la HER, la Hydrogen Evolution Reaction, en las cuales, como productos, se obtienen a partir de dos moléculas de agua, una molécula de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Eso se desarrolla sobre la superficie de determinados electrodos, compartimentos que están aislados, son procesos del tipo catálisis heterogéneo, o sea, están cubiertos por materiales catalizadores que aceleran lo que es ese proceso de evolución. Y, lógicamente, entre la teoría y la práctica hay una diferencia, y esa diferencia nosotros le vamos a llamar sobrepotencial. Ese potencial extra que hay que darle a este sistema para que se produzcan los dos gases, y específicamente el de interés, es decir, el hidrógeno, va a determinar directamente el costo del kilogramo de hidrógeno. Esa aplicación de potencial en kilowatt hora determina el costo final del hidrógeno. Cuanto menos sea la aplicación de ese potencial, o sea, cuanto menor sea el valor del voltaje a aplicar, menor será el costo. Y esa es la clave técnica de esa disminución. Estos dispositivos, nosotros en el centro lo que hacemos es trabajar sobre cada uno de los componentes, pero siempre haciendo foco en el proceso clave que se desarrolla sobre los electrodos. Sintetizamos, caracterizamos, mejoramos algunas propiedades con el fin de disminuir ese sobrepotencial lo menor posible. En tecnologías de uso convencional y las más maduras de momento, que son la tecnología alcalina y la tecnología de membrana polimérica. A modo también de ejemplificar esta situación y el por qué, la pregunta que debemos hacernos como científicos y como investigadores, atacar esa disminución, tienen en la gráfica a la izquierda lo que es la tecnología alcalina, a la derecha la tecnología PEM, y si uno desglosa lo que son los costos de cada una de las partes que conforman el electrolizador, vamos a encontrar que al menos el 50% en todos los casos o más, el stack, el corazón donde se produce la electrólisis, es lo más significativo, ¿sí? Entonces es ahí donde tenemos que ir directamente a atacar, a disminuir lo que es el coste de este tipo de dispositivos. Tanto para aplicaciones de baja potencia, se muestran en la gráfica 3 órdenes de magnitud, desde los megawatts hasta los 100 megawatts, en cualquiera de las dos tecnologías, ¿sí? Y esto directamente nos lleva a plantearnos y a comprender el por qué esto es importante. ¿Por qué es necesario otra vez atacar lo que es el diseño y el desarrollo de materiales que forman parte de los catalizadores
para disminuir los costos de producción de hidrógeno. Todas esas, en la figura de la derecha, intenta simplificar el conjunto de procesos que tiene lugar sobre la superficie de estos electrodos, desde lo que, desde la absorción inicial de la molécula de agua, pasando por todos esos intermediarios hasta llegar a la liberación de ese oxígeno, en este caso, como producto final del proceso. Esos intermediarios que aparecen y este conjunto de reacciones de transferencia de carga que se dan entre los intermediarios y el metal, el catalizador, deben estar interactuando lo suficientemente fuerte para que esas reacciones se den, pero lo suficientemente débil como para que después el oxígeno pueda removerse y dejar un sitio libre para que otra molécula de agua interactúe en ese sitio. ¿Qué es lo que hay hoy? ¿Cómo interpretamos esta situación a nivel de materiales, catalizadores, electrodos de este tipo de tecnologías? En la figura de la izquierda lo que se ve es representado en el eje de las X esa interacción, una medida de la energía de la interacción de esos intermediarios que debe ser intermedia, no lo suficientemente fuerte, no lo suficientemente débil, y en el eje vertical, en el eje de las Y, lo que es el sobrepotencial, ese excedente de voltaje que hay que darle a ese sistema para producir los gases de interés. Entonces está planteado desde el cero hacia abajo. Entonces la situación ideal sería estar lo más cerca del cero posible, o sea que esa diferencia sea cero, y si agrupamos los datos existentes ahora para los materiales que conforman este tipo de tecnologías, encontramos lo que se llaman estos diagramas tipo volcán, en donde los materiales que tienen la mejor o mayor performance electroquímica, aquellos que producen hidrógeno a menor costo, más rápido y de manera más eficiente, están compuestos por óxidos de iridio, cobalto, níquel, y este sería para nosotros también el dopado con estroncio, otras composiciones que incluyen materiales del grupo de platino, o del grupo de los que se denominan los critical raw materials, en donde si uno evalúa el costo del kilogramo y la disponibilidad geográfica, se va a encontrar con que necesitamos una alternativa. Es decir, el abaratamiento de los costos de producción necesita otro tipo de enfoque, y la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿es esta la forma que tienen estos diagramas sí o sí, o existen algunos materiales que se encuentran en esta zona, en lo que aparece como franja verde en el diagrama? Nuevamente, en el centro lo que hacemos es ensayar diferentes configuraciones y evaluar y comparar contra esos que ya están publicados. Otra alternativa que encontramos a lo que es la disminución de los costos de fabricación es, bueno, existe la posibilidad de aumentar la eficiencia de estas tecnologías, y la respuesta es sí. Existen electrolizadores que son de alta temperatura, como les comentaba al inicio. Las eficiencias se basan en que para romper o darse la ruptura de esa molécula de agua yo no necesito solamente la aplicación de una diferencia de potencial eléctrico, sino que también la puedo complementar con el aumento de energía térmica, el aumento de la incorporación de calor a ese proceso, entendiéndose que el aumento de la temperatura va a hacer que la aplicación de la diferencia de potencial sea un poco menor, entonces voy a ganar eficiencia eléctrica en ese proceso. Dispositivos que tienen la ventaja de que pueden acoplarse a distintos procesos de cogeneración y también aprovechar el calor residual. De hecho, una de las clasificaciones, no la coloqué en la diapositiva, no viene al caso, pero el hidrógeno rosa es el que se produce justamente del uso del calor residual de centrales nucleares para producir hidrógeno con este tipo de tecnologías. Nuevamente, óxidos cerámicos complejos que forman este tipo de tecnología, investigación en superficies, en nanotecnología, en síntesis y caracterización es lo que va a terminar optimizando estos procesos y disminuyendo los costos de producción de hidrógeno. Yendo un poco más al final, o sea, luego de tener esa discusión entre cómo disminuir esos costos de producción de hidrógeno, nos vamos a los usos del hidrógeno. O sea, si bien es un vector energético, es una alternativa a lo que es el almacenamiento energético,
no solamente lo vamos a almacenar con fines de aprovechar esa energía del tipo eléctrica cuando sea demandada, sino que ese hidrógeno puede servir para descarbonizar otros sectores que tienen una relevancia importante en lo que es las emisiones de dióxido de carbono en la industria, por ejemplo, en la producción de amoníaco. Ese hidrógeno renovable puede producir amoníaco renovable, que se puede, líquido, por supuesto, que puede ser a través de procesos Haber-Bosch ya conocidos y trasladados y comercializados aprovechando las infraestructuras portuarias existentes actualmente sin tener que incurrir en gastos o costos operativos y de inversión para modificar esas infraestructuras. Puede convertirse también en metanol verde, aprovechando procesos de captura de dióxido de carbono u otros combustibles sintéticos, como aparecerán en numerosos proyectos en la actualidad, y como combustible directo en pilas de combustible, ¿sí? O sea, esa pila de combustible que puede convertir esa energía almacenada que se produce en esos procesos de síntesis en energía eléctrica, trabajo eléctrico y calor, nuevamente a través de una serie de procesos electroquímicos. Aplicaciones directas a lo que es la producción de aceros en la industria siderúrgica, que es otra industria que también aparece como picando en punta en lo que es la descarbonización y merece un punto aparte porque así lo hemos visto también en otras presentaciones anteriores, lo que es la movilidad, el uso del hidrógeno en vehículos de pila de combustible de hidrógeno o transporte pesado, o su conversión directa a metanol para transporte marítimo o transporte aéreo, sin duda el potencial más significativo que tiene este vector. ¿Cómo llevamos esto teórico, práctico, laboratorio a aplicaciones materializadas en proyectos? Bueno, por ponerles 3 ejemplos de lo que estamos trabajando. El primero de ellos, H2Henry, es una creación de una red de excelencia de tecnología prioritaria cerrera, en el cual diseñamos, caracterizamos dispositivos o tecnologías disruptivas de generación de hidrógeno, como son la tecnología de óxido sólido y la fermentación oscura o procesos de biofermentación. Socios, la Fundación CIDAD, la Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía, AICIA, el Instituto de Tecnología y Energía y la Fundación LECTAT en Cataluña y en Euskadi. Segundo proyecto, Hydea, evaluar y desarrollar y promover el uso de tecnologías basadas en hidrógeno verde para lo que son los puertos en aplicación en el ámbito portuario, en la región atlántica, en la que participan socios de Portugal, España, Francia e Irlanda, en donde se identifican casos de estudio, se evalúa el potencial uso de metanol como combustible alternativo en todo lo que es movilidad dentro del puerto y actividades relacionadas. Y el último, vinculado ya más a movilidad, el proyecto POPTEC, también, al igual que el de Alex, se situado en lo que es la zona de Galicia y norte de Portugal, en donde está pensado 100% para lo que es el articular un ecosistema transfronterizo que impulse lo que es la cadena de valor emergente del hidrógeno alrededor de esta locación geográfica de interés estratégico por la cantidad de vehículos que circulan por la misma, en donde se modelan todo lo que son tecnologías asociadas a las infraestructuras de repostaje de hidrógeno, a hidrogeneras, desde la producción de hidrógeno en electrolizadores, el almacenado, la presurización y el dispensado final en vehículos de pila de combustible específicamente. Bien, y eso es todo. Muchas gracias.